hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 4. Epístola a los Hebreos, capítulo 4. Y nos vamos a poner de pie para leer la santa palabra del Señor. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, mis hermanos, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicos con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por esta porción de la Escritura que hemos leído. Y te pedimos que tú nos hables en esta mañana, Señor, que tú permites que estemos atentos, que quites todo lo que nos esté distrayendo en esta mañana. Y que, Padre, que tú nos edifiques, nos animes, nos consueles y nos hables hoy, Padre. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya hemos estado viendo a lo largo de esta epístola a los Hebreos, el tema principal de la epístola es la superioridad de Cristo, ¿no? Y en ese orden de ideas, el autor de Hebreos, que posiblemente fue Pablo, el autor de Hebreos siempre quiere mostrar a lo largo de toda la epístola, a lo largo de los 14 capítulos, 13 capítulos que tiene esta epístola, y quiere mostrar a lo largo que Cristo es superior a todo ese sistema del antiguo pacto. ¿Sí? Cristo es superior a todo el sistema del antiguo pacto que los judíos admiran, que los judíos adoran, en el cual los judíos viven. Él quiere que ellos vean la gloria de Cristo, el Cristo superior. ¿Sí? Entonces, hasta el momento Él nos ha mostrado la superioridad de Cristo con respecto a los profetas, nos ha mostrado la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, que fueron mediadores entre Dios y la humanidad en el antiguo pacto, y nos ha mostrado la superioridad de Cristo con respecto a Moisés, que Moisés fue un siervo fiel sobre la casa de Dios, pero Cristo es el dueño de la casa, básicamente es lo que dice, ¿no? Y ahora nos va a introducir un tema, bueno, que ya en el capítulo 3, al principio del capítulo 3 se mencionó someramente, pero ahora va a profundizar en ese tema, y de hecho ese va a ser el tema de los próximos 3, 4 capítulos, mostrando que Cristo es superior al sumo sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿sí?
Si se dan cuenta, hay un paréntesis entre Hebreos 3, la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sí? Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Lo menciona, pero lo deja ahí y comienza a desarrollar el tema del que hemos estado hablando los últimos domingos, que es no endurezcáis vuestro corazón, sino antes no se endurezcan, sino entren al reposo eterno, porque si se endurecen, entonces no entrarán al reposo eterno, y es el tema que él, es como un paréntesis que él hace, pero luego, aquí en el versículo 14, él retoma el tema del sumo sacerdocio. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, si oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como hicieron los israelitas en el desierto. Si oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque aún queda un segundo reposo, aún queda el verdadero reposo, de hecho. Y si ellos, por endurecer sus corazones, no entraron al reposo, ustedes tampoco entrarán al reposo si endurecen sus corazones hoy. Así que él dice, hoy, si oyes hoy su voz, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No endurezcas tu corazón y hoy obedece su palabra. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y recordemos que la carta está siendo dirigida a judíos cristianos que, debido a las persecuciones y fuertes aflicciones que estaban sufriendo, ellos estaban tentados a abandonar la fe y volver a las sombras del judaísmo. Ellos estaban caminando con Cristo por un tiempo, estaban caminando en la fe, pero no se podían despegar de su pasado, querían volver al pasado, querían volver a aquello por lo cual ya era Cristo la realidad de eso, querían volver a los sacrificios, al sumo sacerdocio, estaban muy ligados a esas tradiciones, muy ligados a ese pacto más bien, y querían volver ahí. Estaban recibiendo persecución y aflicción por ello. Esos son los destinatarios de esta carta, ¿no? Y es a ellos y a nosotros hoy a lo que se nos dice en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el punto principal aquí de toda esta idea es mostrar que Cristo es un gran sumo sacerdote para decirles a ustedes, retengamos nuestra profesión. Así que en esta mañana debemos preguntarnos, cuando tú, mi hermano, atraviesas aflicciones, cuando estás en tus aflicciones, cuando estás en tus luchas contra el pecado, la cual es diaria en todo momento, cuando estás en tus enfermedades, atravesando enfermedades, ¿en dónde tienes tu confianza? ¿Tienes la confianza puesta en tus fuerzas? ¿Tienes la confianza puesta en los otros hombres? ¿Está tu consuelo en los otros hombres o tu consuelo está en el sumo sacerdote, de nuestra fe? En medio de tus luchas o aflicciones, que era lo que estaba pasando con este pueblo al que se le está escribiendo, en medio de esas luchas y aflicciones, ¿vas a endurecer tu corazón para no entrar en el reposo? Porque a veces hacemos eso. Cuando llega una aflicción, llegan enfermedades, llegan luchas, entonces decimos, nos indignamos con Dios y nos endurecemos y tratamos de apartarnos. ¿Cuántas veces no hemos visto que esto ocurre, ¿no? Personas que están atravesando fuertes aflicciones y no se esperaban esas aflicciones y creen que Dios los abandonó, no, Dios no existe, y entonces endurecen su corazón y se apartan de Dios, ¿no? Pero entonces vas a endurecer tu corazón en medio de tus aflicciones, en medio de tus luchas, para no entrar en el reposo, o vas a poner tu vista en el sumo sacerdote que traspasó los cielos y que puede fortalecerte en medio de tus debilidades. En vez de endurecer nuestros corazones y no entrar a reposo, mis hermanos, queda la opción de retener nuestra profesión, de fe, pero no
poniendo nuestra vista en los sumos sacerdotes humanos, que era lo que estaba pasando ellos, sino poniendo nuestra vista en el sumo sacerdote que es humano, completamente humano y completamente divino, que nos consuela y nos fortalece en medio de nuestras tribulaciones. Entonces, debido a este es el centro del mensaje. Cristo es el gran sumo sacerdote. Él puede fortalecerle en medio de sus aflicciones, en medio de sus enfermedades, en medio de sus luchas, porque Él se compadece de vuestras debilidades. Entonces, teniendo ese gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Y lo que Él va a pasar a explicar es qué significa tener un sumo sacerdote que es humano y divino, como lo es Cristo. Y esto último es lo que debe ayudarnos a retener nuestra profesión. Así que vamos a ver nuestro sermón en dos breves puntos. Primero veremos la debilidad de los sumos sacerdotes humanos y luego veremos la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo. No es necesario enfatizar tanto en la debilidad de los sumos sacerdotes humanos, así que será un punto muy breve y nos enfocaremos más en el segundo punto, la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo. Veamos el capítulo 5, versículos 1 al 4, para desarrollar este primer punto. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que Él presente ofrendas y sacrificios por el pecado, para que se muestre, mis hermanos, paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, Él debe ofrecer por los pecados, pero no solamente por los del pueblo, sino también por los de sí mismo. Y nadie toma para sí mismo esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, noten que lo primero que nos muestra es la naturaleza de este sumo sacerdocio. Es decir, estos sumos sacerdotes son humanos. Son tomados de entre los hombres del linaje de Aarón. Ustedes recuerdan cómo se instituyó este sacerdocio allí en el libro de Éxodo, cuando el pueblo acaba de ser liberado de la esclavitud y Dios comienza a revelarle la ley a Moisés en el monte Sinaí. Entonces dice, bueno, van a haber 12 tribus, pero también van a haber algunos que se van a dedicar al sacerdocio, al templo, al cuidado de la casa de Dios. Entonces se instituye el tabernáculo, que luego pasa a ser un templo, y se instituyen unos sumos sacerdotes que comienzan con Aarón, y de la descendencia de Aarón siempre van a aparecer estos sumos sacerdotes. Es un llamado arónico, es un llamado a los descendientes de Aarón, y ellos siempre deben servir en la casa del Señor como sumos sacerdotes o como levitas. Así era en el Antiguo Testamento. Esa era su naturaleza, la naturaleza humana de estos sumos sacerdotes. Pero Aarón era un pecador de primera mano, y sus hijos también. Solamente basta leer en Levítico cuando sus hijos van al templo y ofrecen fuego extraño y caen muertos inmediatamente. Eran sacerdotes humanos y por tanto eran sacerdotes pecadores. Pero su función era que ellos eran constituidos en favor de los hombres. Ellos debían diariamente y por temporadas también presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Todos los días se presentaban ofrendas, así que ellos vivían todo el tiempo en ese trabajo. Era su trabajo, era su vida. Ellos todos los días tenían que ofrecer los sacrificios ordenados, y una vez al año ocurría el día que se conoce como el Yom Kippur, que era el día del sacrificio, de la expiación por los pecados. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era que tomaba 2 corderos. En un cordero colocaban todos los pecados del pueblo, es decir, aquí están todos los pecados del pueblo, y lo sacrificaban, lo llevaban al lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote con incienso, con todo el protocolo que tenía que tener, vestimentas especiales, etcétera. Y él debía ofrecer ese sacrificio para que el pecado del pueblo fuese expiado, entre comillas. Porque el pecado no era expiado, eso nos lo va a decir después el autor de Hebreos, porque si fuese expiado no se tuviese que hacer nuevamente al año siguiente y al día siguiente, ¿sí? Como se hacía constantemente, en realidad los pecados nunca eran olvidados. Y luego el segundo cordero lo colocaban y lo llevaban al desierto y le decían, camina.
vete al desierto, como diciendo Dios se ha olvidado de los pecados, pero después al año siguiente tenían que hacerlo nuevamente. Y el sacerdote lo que hacía, su función era como interceder por el pueblo. Es decir, cuando estudiamos los oficios del Antiguo Testamento, el profeta era quien hablaba por Dios al pueblo y el sacerdote era quien de parte del pueblo se comunicaba con Dios. Por eso todas estas sombras son terminadas en el Nuevo Testamento y se nos dice que ahora todos somos sacerdotes, todos somos reyes y a la vez todos somos profetas en un sentido. En el Antiguo Testamento el profeta amonestaba al pueblo, era como un abogado de Dios que amonestaba al pueblo de parte de Dios, y el sacerdote en cambio intercedía por el pueblo ante Dios ofreciendo sacrificio en favor del pueblo. Esa era su función y tenía que hacerlo diariamente. Pero mis hermanos, el punto del autor de Hebreos no es tanto explicar eso, porque ya los lectores lo sabían. El punto era mostrar que el sumo sacerdote humano estaba rodeado de debilidad. A la vez que él ofrece los pecados por el pueblo, él debe ofrecer por sus propios pecados porque también era un pecador, ¿sí? Él debía ofrecer por sus propios pecados porque también era un pecador. Y los judíos estaban aferrados y apegados a estos sacerdotes humanos que eran pecadores y que solían defraudar al pueblo. Ahorita que he estado estudiando mucho el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre los testamentos, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, en todo ese periodo se ven unas cosas que uno dice increíble, impresionante, de qué nivel de depravación. Por ejemplo, había un sumo sacerdote que era justo, era considerado justo por el pueblo, juzgaba bien y amaba al Señor, pero entonces su hermano, ambicioso del sumo sacerdocio, porque resulta que en los tiempos del periodo intertestamentario, cuando ya la monarquía de Israel no estaba vigente, cuando no había rey en Israel, el que gobernaba todo ese terreno, el que gobernaba todo ese vasto territorio de Israel era el sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote no solamente ofrecía sacrificios, sino que también se convirtió en gobernador, era sumo sacerdote y rey a la vez. Por supuesto, esto estaba anunciando al que era sumo sacerdote y rey a la vez, que era Cristo, ¿no? Pero este sumo sacerdote era un hombre justo y tenía un hermano bastante ambicioso, y su hermano fue ante un rey asirio, un rey sirio, que era un rey griego a la vez, y fue y le dijo, mira, te voy a dar no sé cuánto dinero para que me des el sumo sacerdocio a mí. Y entonces fueron y mataron al sacerdote justo, y este sumo sacerdote se convirtió en el sumo sacerdote del pueblo. Y después tenía otro hermano más ambicioso, y este hermano ofreció el doble del dinero que había ofrecido su primer hermano, y entonces le dieron el sumo sacerdocio a él y mataron al otro sumo sacerdote, ¿sí? Y eso era una depravación total, el sumo sacerdote humano. Pero aún así los judíos querían seguir aferrados a ese sumo sacerdote de humanos, ¿sí? De hombres pecadores, de hombres que en última van a defraudar al pueblo. Estos sacerdotes, mis hermanos, no podían siquiera pagar por sus propios pecados. Debido a su naturaleza pecadora, no podían hacerlo, mucho menos podían pagar por los pecados de los otros para que el pueblo estuviese amarrado a esos sacerdotes humanos. Ellos no podían socorrer a nadie de sus pecados porque ellos mismos necesitaban ser socorridos. Ellos necesitaban ser socorridos, no podían socorrer a nadie. Ellos necesitaban ser perdonados, no podían perdonar a nadie. Gracias al Señor, hoy no tenemos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Bueno, sí tenemos uno, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, pero no tenemos, a pesar de que el catolicismo romano se empeña en creer que todavía hay sumos sacerdotes o sacerdotes. Los sumos sacerdotes, mis hermanos, aunque algunos de ellos no fuesen corruptos e injustos, algunos eran muy injustos, pero eran las excepciones, eran hombres pecadores, de naturaleza caída, y por tanto hombres orgullosos, que buscaban la gloria de ellos mismos, que buscaban sus propios intereses, que eran egoístas a la vez, solamente pensaban en ellos, eran imperfectos, estaban sujetos a vanidad, y lo peor es que estaban sujetos a las mismas luchas que el pueblo enfrentaba. ¿Cuáles eran las luchas del pueblo? Esas luchas también eran de los sacerdotes porque también eran humanos, ¿sí? Definitivamente, mis hermanos, no nos convenía un sumo sacerdocio así. No nos convenían sumos sacerdotes así. Lo que sí nos convenía es la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo, que es
el segundo punto. Noten lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como los sacerdotes humanos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con la primera H en mayúscula, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Noten la naturaleza de este sacerdote. Tenía un llamado divino, según el orden de Melquisedec. Era humano, porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Pero su llamado era diferente al llamado de Aarón. Su llamado era con respecto a Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec, seguro, todos saben quién fue Melquisedec, ¿no? Pero Melquisedec fue un sacerdote del Antiguo Testamento que apareció a Abraham de repente, y Abraham dio todos los diezmos a él, ¿sí? Y ahí en ese diezmo que dio Abraham, diezmó todo Israel. Diezmó Leví, diezmó Aarón, diezmaron todos ahí en Abraham, es lo que dice el autor de Hebreos posteriormente. Pero este Melquisedec, que es una persona misteriosa en el Antiguo Testamento, que uno dice, bueno, ¿y este de dónde apareció? ¿De dónde salió este? En el Nuevo Testamento se nos dice que no tiene ni genealogía de Días, que era eterno. Es decir, que ese Melquisedec era una preencarnación de Cristo, o como le llaman los teólogos, una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y ese, de acuerdo a ese orden, es Cristo, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Es decir, que este Cristo es tanto completamente humano, tentado conforme a nuestra semejanza, pero plenamente divino para poder socorrernos en nuestras luchas. Así que este sacerdote debía ser, el sacerdote que nos convenía, debía ser plenamente divino y plenamente humano. No podía ser únicamente divino, porque entonces no podría compadecerse del hombre al no saber cómo son las luchas del hombre. Y no podía ser únicamente hombre, porque entonces no podría socorrer ni redimir al hombre al ser un pecador también. Él era verdaderamente hombre para redimir y asistir al hombre caído, y era verdaderamente divino para interceder fielmente por ellos. Mis hermanos, un sumo sacerdote así nos convenía. Por eso podemos hablar de los beneficios de ese sumo sacerdocio. Dice, hay 3 beneficios que el pasaje nos menciona. Y el primero es que se puede compadecer de nuestras debilidades. Hermanos, fue tentado en absolutamente todo. Es lo que dice el pasaje. Fue tentado en todo igual que nosotros. Dios encarnado, sometiéndose a las mismas luchas del hombre, pero sin pecar. Claro, debemos aclarar que su naturaleza era humana, pero no estaba caída como la nuestra, porque él estaba en una posición como antes de que Adán cayera, ¿sí? Una posición plenamente humana, pero no caída, pero igual tenía las mismas luchas como Adán las tuvo en el Edén, y las mismas luchas que nosotros tenemos hoy. Y el versículo 7 y 8 nos dice que él sufrió. Hermanos, Dios sufrió como los hombres.
Dios sufrió como los hombres. ¡Qué misterio! Él elevó ruegos. Noten los términos que se usan, términos como de alguien necesitado, de alguien desesperado, de alguien que está fuertemente necesitado. ¿Sí? Dice, elevó ruegos, elevó súplicas, derramó lágrimas. Y mediante todo eso aprendió obediencia. El mismo Hijo tuvo que aprender obediencia mediante el sufrimiento, mediante las súplicas, mediante las lágrimas, mediante los ruegos. Todas las tribulaciones buscan producir eso en nosotros, crecimiento y obediencia. Crecimiento y obediencia, eso es lo que tenían que entender los judíos que estaban endureciendo sus corazones. Esas tribulaciones, esas enfermedades, así como con Cristo, buscan producir en ustedes crecimiento y obediencia. Y es allí donde tienen que elevar ruegos, súplicas y lágrimas. No está mal que lloremos en medio de las tribulaciones. Si Cristo padeció por eso, ¿por qué nosotros no? Porque creemos que estar en esa situación es desagradable cuando Cristo también estuvo allí y padeció eso. Así que nos muestra, digamos, que no solamente se encarnó y vino a la humanidad, tomó nuestra naturaleza y se paseó por las aflicciones y por las enfermedades como indiferentes hacia ellas, ¿no? Como, bueno, yo soy Dios y esto no me afecta, sino que sufrió. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice que cuando vio a Lázaro muerto, ¿qué hizo? Lloró. ¿Sabía que lo iba a resucitar? Sí, tenía poder para resucitarlo. Pero sufrió, se identificó con el dolor del pueblo. Lloró. Y no fue una actuación, ¿sí? Realmente él lloró, realmente él sintió eso. Realmente tomó nuestra naturaleza y padeció lo que nosotros padecemos. Los griegos creían que todo esto Dios no podía participar de esto porque esto es impuro, esto es materia. Pero Juan les estaba mostrando, y el Nuevo Testamento les estaba mostrando, que el Dios real, el Dios verdadero, sí tiene misericordia del humano y sí se coloca en la posición del humano para poder tener misericordia de nuestras debilidades, poder compadecerse de nuestras debilidades. Ahora bien, yo sé que todos aquí dirán, bueno, amén, yo sé que nosotros ninguno tiene sumos sacerdotes humanos, ¿no? No hay sumos sacerdotes humanos, amén a eso. Teóricamente y teológicamente todos estaríamos de acuerdo con esta declaración. Pero en la práctica, mis hermanos, en la práctica tratamos a otros seres humanos, llámese pastor, llámese teólogo, o llámese otros hermanos como nuestros sumos sacerdotes. Y conviene mostrar, mis hermanos, la diferencia entre este sumo sacerdote divino y humano perfecto y los hombres imperfectos como nosotros, para que podamos apreciar de una manera más sublime este sumo sacerdote que nos convenía realmente. Comencemos con los pastores. Me perdonarán mis consiervos amados. Así como Israel en el desierto, mis hermanos, nosotros, dirigiéndonos a la congregación, a veces creemos que los pastores son más escuchados en oración que nosotros. Por supuesto, la Escritura dice que la oración del justo puede mucho. Pero si tú eres un justo, tu oración también puede mucho, ¿sí? Pero a veces las personas creen que, no, que ore el pastor, porque la oración del pastor va a ser más escuchada que la mía, ¿no? Bueno, eso ocurre mucho en el mundo pentecostal, donde uno cree que la oración del pastor es más fuerte que las demás oraciones, es la oración que más poder tiene. Mis hermanos, eso es totalmente ajeno a las Escrituras. Aquí el pasaje nos dice que todos tenemos entrada al lugar santísimo. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Nos dice, vayan a sus pastores y a través de sus pastores acérquense confiadamente al trono de la gracia. No, ustedes acérquense confiadamente al trono de la gracia. Su oración puede mucho. La oración de los pastores puede mucho, pero la de ustedes también, porque ustedes son justos. Acerquémonos al lugar santísimo con plena convicción de que aun cuando yo soy un pecador, no necesito la mediación de mi pastor. Yo tengo acceso, entrada al lugar santísimo, como cuando le dijo Cristo a la mujer samaritana, mujer,
Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores no tendrán que venir a Jerusalén, no tendrán que venir a este monte aquí en Samaria, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, desde cualquier rincón del planeta. No solamente desde Cartagena, desde cualquier rincón del planeta, mis hermanos, desde cualquier lugar, desde cualquier barrio, todos tenemos acceso al lugar santísimo. No necesitamos la mediación de los pastores para ser agradables ante Dios. Quitémonos ese chip pentecostal y romano de la cabeza. Todos somos sumos sacerdotes. Como dice el pasaje de Pedro, ¿no? Todos somos reyes y sacerdotes. Y bueno, no quiero, con todo lo que voy a decir a continuación, yo no quiero excusar a ningún pastor con lo que voy a decir, ¿sí? Ni a los pastores de esta congregación, ni a los pastores de ninguna congregación quiero excusar. Solamente quiero mostrar la diferencia entre el gran sumo sacerdote Cristo, el pastor Cristo, y los sacerdotes débiles, los pastores, los débiles pastores humanos, ¿sí? Así que conviene mostrar esta diferencia, pero todos los pastores deben imitar al máximo a Cristo, así que no quiero excusar a ningún pastor. Pero los pastores, mis hermanos, están sujetos a las mismas luchas que las ovejas. Las mismas luchas. A veces vemos las luchas de ustedes y cuando estamos viendo las luchas de ustedes vemos nuestras luchas ahí y les estamos hablando a ustedes de cómo afrontar sus luchas mientras nos estamos hablando a nosotros mismos de cómo afrontar esas mismas luchas, ¿sí? Esas mismas luchas que ustedes tienen también las tenemos nosotros porque somos pecadores igual que ustedes, sujetos a las mismas luchas que ustedes. A veces estamos aconsejando a las ovejas mientras nos estamos aconsejando a nosotros mismos. Aconsejamos a los hermanos y al mismo tiempo digo, ven, esto me está cayendo a mí también. Y entonces uno habla desde la experiencia y comienza a aconsejarse a sí mismo. Y dice, y a veces estamos dando un consejo que decimos, este consejo yo no lo estoy poniendo en práctica. ¿Y podría yo ponerlo en práctica? Sí. Mis hermanos, esos son los pastores humanos, esos son los hombres, ¿sí? Por otra parte, algunos otros hombres observan las caídas y las luchas de sus ministros y piensan que ya estos no tienen autoridad sobre ellos. No, tiene la misma lucha, tiene el mismo pecado, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, independientemente de que se tenga razón o no, esto nos muestra que los ministros están sujetos a las mismas debilidades. No son perfectos. Mis hermanos, no esperemos conseguir en los ministros, no esperemos de ellos lo que solamente podemos hallar en Cristo. Lo que solamente podemos hallar en Cristo no lo esperemos de otros hombres, de nadie. ¿Ustedes tienen pleitos en sus matrimonios? Ellos también lo tienen. ¿A ustedes les cuesta educar a sus hijos? A ellos también. ¿Ustedes pasan por enfermedades? Ellos igual, no tienen cuerpo glorioso. ¿Ustedes tienen problemas para administrar los recursos económicos? Ellos también. A veces tenemos una imagen, mis hermanos, perfeccionista de los pastores que no es bíblica. Como si ellos nunca rompieran un plato, ¿sí? Y nos decepcionaríamos grandemente al conocer sus luchas y los problemas que tienen en sus casas, ¿no? Especialmente esa visión está en el mundo pentecostal, pero traemos esas ideas erradas con nosotros del pastorado. Les voy a contar una anécdota, con todo el respeto del pastor Luis Román, pero hace como 10 años más o menos, aproximadamente, recuerdo que estábamos en un restaurante comiendo en una mesa de comida chatarra. Estábamos comiéndonos un choriperro, un perro, el pastor creo que se comió una hamburguesa, yo me comí un choriperro y entonces estábamos un grupo de personas y estábamos hablando, creo que veníamos de un curso como que se estaba hablando del matrimonio y estábamos hablando de los pleitos que hay dentro del matrimonio. Y el pastor Luis Román habló como si en su casa también ocurrieran esas cosas, ¿sí? Y yo quedé como que, ¿cómo así? La visión del pastor perfeccionista. Y yo, pastor, ven acá. O sea que en tu casa tú también tienes esa lucha. Y el pastor me miró, hermano, y me dijo, hermano, tú eres bobo.
hermano, tú eres bobo. Y no me dijo más nada, solamente me dijo eso, y eso, mis hermanos, realmente fue suficiente. Sí, fue suficiente para entender. No necesitó de más teología, no necesitó ir a ningún versículo, nada, a ningún otro versículo, solamente me dijo, hermano, tú eres bobo. Y es así, mis hermanos. ¿Por qué creemos que los pastores no están sujetos a las mismas debilidades si son humanos igual que ustedes? ¿Sí? Ellos tienen limitaciones. Los pastores están limitados, no poseen, mis hermanos, toda la sabiduría para aconsejarnos perfectamente. Puede que un consejo no sea el adecuado y aún así lo están dando pensando que es el adecuado, pero no tienen toda la sabiduría para aconsejarnos perfectamente. Mis hermanos, no poseen omnisciencia para eliminar todas nuestras dudas teológicas y prácticas. Hay personas dentro de la congregación que tienen ciertas dudas teológicas, ciertas dudas en cuanto a algún pasaje bíblico, alguna duda hermenéutica, y hay veces que no podemos darle explicación a eso. Por muy buena explicación que tratemos de dar, no les convencen y lo lamentamos, hermano. No tener la suficiente omnisciencia y la suficiente profundidad en la teología para despejar todas sus dudas. Somos humanos y a veces tenemos que predicar con las mismas dudas que ustedes tienen. Y hay veces que tenemos que aprender a vivir durante toda nuestra vida con dudas que no sabemos cómo resolverlas. Entonces, no poseen omnisciencia para eliminar todas nuestras dudas, no poseen omnipresencia, mis hermanos, y esto es bien importante, no poseen omnipresencia para estar siempre presente, siempre disponible para nosotros en cada momento que les necesitemos. En muchas ocasiones están, pero no pueden estar en todo momento, no se pueden multiplicar, ¿sí? No pueden estar a las 3 de la mañana ni a las 5 de la mañana, por ejemplo, y no pueden estar con todos a la vez. No poseen omnipresencia para estar disponible para nosotros en cada momento, y no poseen omnipotencia para nunca cansarse y siempre estar disponible, ni para resolver nuestros problemas. No son eternos, por lo cual el tiempo también les limita, ¿sí? A veces yo, con tanto trabajo que tengo en mi casa, a veces digo, yo quisiera que el día durara 40 horas, para poder resolver todas las cosas que tengo que hacer, porque el tiempo no da, pero no somos eternos para decir que el tiempo no nos limita. Y también tienen poca paciencia. Hay veces que a los pastores se les agota la paciencia, especialmente con los hermanitos que siempre vienen pidiendo consejería por lo mismo. Los mismos pecados, las mismas luchas, y se les repite nuevamente el consejo, como decía Pablo, no nos cansamos de darle el mismo consejo, pero hay veces que si nos cansamos y si perdemos la paciencia, ¿sí? Y por todas estas razones, mis hermanos, los pastores tenderán a decepcionarnos. Tenderán a decepcionarnos, ¿sí? El pastor no me saludó en la iglesia, no me visitó, tuvo un problema en mi casa, no me visitó, ni siquiera recibí una llamada de él, no tuvo tiempo para mí, etc. Y hay personas que se van de la iglesia por eso, ¿no? Pero cuando abandonamos la fe o la comunión de los santos por cosas como esta, es porque nuestra fe, mis hermanos, nunca estuvo puesta en Dios sino en los hombres. Es porque nuestra fe nunca estuvo puesta en Dios sino en los hombres. Y de la misma manera nos decepcionaremos de otros teólogos en la iglesia, porque usted dice, bueno, sí, mis pastores son perfeccionistas, son pecadores, pero yo sé que Calvino no lo fue y Lutero tampoco, ¿sí? Pero ¿cuánta decepción no sufrimos al enterarnos, por ejemplo, de los pecados de Rabí Zacarías después de muerto, ¿no? Que todos admiraban por el gran apologista, pero qué tremenda decepción, mis hermanos, conocer todo eso que él vivió, ¿no? Y qué tremenda decepción conocer los pecados de Calvino, que los tuvo, y los de Lutero, y también saber que Jonathan Edwards tenía esclavos. Qué tremenda decepción, ¿no? Así que estos teólogos que también admiramos tienden a decepcionarnos, porque son humanos, mis hermanos, porque son pecadores, sujetos a las mismas pasiones, a las mismas luchas y a las mismas tentaciones. La historia de la iglesia está llena de decepciones. Hay gente que se vuelve atea por eso, ¿no? Algunos se vuelven agnósticos, ateos por todas esas decepciones cuando las leen. En la historia de la iglesia hay cosas maravillosas, sí, por supuesto, pero también cosas decepcionantes. Por ejemplo, la iglesia pasó de ser perseguida, después ser perseguidora, ¿no? Persiguió, y algunos todavía dicen que vinieron aquí
de los españoles hicieron sus desastres y también lo hicieron en Norteamérica, etcétera, y eso también es decepcionante. Para mí, cuando estuve leyendo la historia de la iglesia, hubo algo que me decepcionó bastante, porque yo a los mártires los admiraba mucho. Yo decía, wow, los mártires dando su vida por la fe, ¿sí? Increíble. Pero cuando estuve estudiando un poco y profundizando en la historia de la iglesia, me encontré que habían algunos mártires que simplemente no tenían nada que hacer. Y como querían la admiración del mundo, la admiración de que ellos son mártires, entonces iban y buscaban la muerte para que los mataran y después la gente los admirara. Increíble lo que puede hacer el hombre pecador. Y entonces los padres de la iglesia tuvieron que decir, solamente el mártir es digno cuando no está buscando la muerte. Cuando no está buscando la muerte y se la encuentra, él es digno, pero cuando él va a donde está la muerte, buscándola para morir, él no es digno ahí. Está buscando la gloria de los hombres. Qué decepcionante, hermano, con los mártires de la iglesia, ¿no? Y por eso muchos se han apartado de la fe, pero nuevamente cuando una persona abandona la fe o la comunión de los santos por cosas como esta, es porque su fe nunca estuvo puesta en Dios, sino en los hombres. Estuvo en la iglesia, pero no estuvo en Cristo. En otras palabras, no tenía su fe puesta en el sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nuestras debilidades. En él, mis hermanos, como segundo beneficio, sí hallamos el oportuno socorro. Hermanos, glorias sean dadas a Cristo, porque a diferencia de nosotros, los pastores y los teólogos y todos ustedes, Él sí puede socorrerlos en todo y en todo momento. Él no nos decepcionará. Él puede compadecerse, Él sí puede compadecerse de nosotros y darnos el oportuno socorro en todo momento. Él fue tentado, pero nunca pecó. Y puede socorrernos no porque nunca haya pecado, sino porque Él mismo fue tentado como nosotros y entiende tus luchas y entiende tu naturaleza cuando enfrentas esa lucha. Y por eso es que se puede compadecer de ti. No porque nunca haya pecado, sino porque estuvo allí contigo. Es decir, con nuestra naturaleza. Mis hermanos, Él sí posee toda la sabiduría para guiarnos de la mejor manera. Él sí posee omnisciencia para despejar nuestras dudas, si la buscamos en oración. Él sí es omnipresente para estar disponible para nosotros en todo lugar y en todo momento. Él nunca duerme, nunca se cansa. No habrá ningún momento en que Él no esté disponible porque esté muy ocupado, no lo habrá. No existirá tal cosa. Él no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Siempre, en todo lugar y en todo momento tenemos entrada a su presencia gratuitamente, mis hermanos. Gratuitamente. Y esto es importante, gratuitamente. No tienes que hacer nada, no necesitas ningún mediador, gratuitamente tienes entrada a su presencia. Siempre está disponible para socorrernos, nunca nos va a decepcionar. Y además, mis hermanos, Él posee toda la paciencia para que vayamos una y otra vez ante Él y podamos pedir perdón por los mismos pecados de siempre. Por el pecado de ayer y por el pecado de antes de ayer que lo estoy cometiendo nuevamente hoy. Para que le puedas pedir que te ayude y nos provea las cosas que siempre le pides. Para que le pides que te ayude con las luchas que todos los días tiene. Él sí tiene toda la paciencia y está disponible en todo momento. Nunca ocupado, nunca duerme, nunca se cansa. Siempre está disponible para ti. Por otra parte, puede que tú pienses que los pastores no saben qué se siente luchar con ese pecado en particular con el cual están luchando. Puede que pienses eso. Bueno, el pastor me dice esto, que me ponga los pantalones y que enfrente ese pecado porque él nunca ha sufrido este pecado, él no sabe qué se siente luchar contra esto. Y algunos dicen, bueno, ellos son muy jóvenes o ellos son estos y no creo que nos puedan aconsejar bien en este aspecto. Sí, hermano, puedes que pienses eso y tal vez tengas razón, pero Cristo, el sumo sacerdote, verdaderamente humano y divino, sí sabe lo que se siente esa lucha. Y sí puede socorrerte en esa lucha.
Mis hermanos, sin duda nos convenía un sacerdote así, ¿no? Sin duda nos convenía un sumo sacerdote así. Pero además de eso, el autor termina mostrándonos un tercer beneficio. Él es autor de eterna salvación. Él es autor de una pasajera salvación, no, de una eterna salvación. No como los sacerdotes humanos que tenían que presentar ofrendas por los pecados de ellos y los del pueblo año tras año, porque nunca se olvidaban los pecados. Él se ofreció como sumo sacerdote y como sacrificio una sola ofrenda, una sola vez y para siempre. Y de ahí en adelante los pecados han sido olvidados. Los pastores tienen que pedir perdón por sus pecados también, interceder por ustedes. Pero Cristo solamente intercede por ustedes porque Él es perfecto, un gran sumo sacerdote. Mis hermanos, nosotros los pastores debemos imitar a Cristo, por supuesto, y podemos predicar bien, exegéticamente bien, podemos aconsejarte, ¿sí? Podemos ayudarte, podemos discipularte, pero no esperen hallar en nosotros, no esperen hallar en ningún pastor lo que solamente se halla en nuestro gran sumo sacerdote Cristo. Solamente por la mediación de Cristo, solamente por su perfecto sacrificio, solamente por su perfecto socorro, solamente por eso Él puede darnos eterna salvación. Y por esa razón es que el autor de Hebreos nos dice: retengan vuestra profesión de fe. Por eso debemos retener firmemente nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote cualquiera, sino uno que entiende nuestras luchas, que nos socorre en medio de ellas y que además nos dice de entrada en medio de nuestras luchas y socorriéndonos en medio de ellas, que nos da una salvación que es segura y que es eterna. Hermano, ese sumo sacerdote era el que nos convenía. El sumo sacerdote para todos los hombres. Glorias sean dadas a Dios por este Cristo, que sí es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras luchas y que entiende nuestras luchas. Y por eso nos socorre en medio de ellas, mis hermanos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, te pedimos que tú la apliques a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.